Hola de nuevo, estás en Huerto Mexicano y el día de hoy vamos a aprender a realizar estos rollitos de fruta deshidratada, en este caso de fresa. Mi nombre es Tania y sin más comenzamos. Acompáñame a ver el paso a paso de estos rollitos. Como paso número 1 vamos a lavar y desinfectar perfectamente bien nuestra fruta. Paso número 2, licuar. Colocamos nuestra fruta en el vaso de la licuadora y no es necesario agregar más agua. Simplemente con el agua que contiene la fruta vamos a licuar. Paso número 3, deshidratar. Para realizar nuestro cuero de fruta vamos a emplear 3 métodos. El número 1 lo vamos a hacer en el deshidratador eléctrico. Para poder realizar el deshidratado vamos a emplear una charola como esta, que tiene un hueco y que se puede colocar en las charolas del deshidratador. Si no cuentan con ella, pueden utilizar papel de hornear. Colocamos la mezcla sobre la charola y vamos a procurar que se extienda bien por toda el área. Vamos a dejar una capa muy fina de la mezcla para que ésta pueda deshidratarse más fácilmente, pero cuidando que no queden huecos o que se vea transparente en algunos sitios porque en esos lugares se va a romper la mezcla. Ahora colocamos la charola en el deshidratador eléctrico y vamos a regular la salida del vapor y lo vamos a dejar aquí por aproximadamente 8 horas. Vamos a dejar una capa de fruta entre 2 y 5 milímetros. Si nos excedemos de preparado, se comenzarán a hacer grietas porque la pulpa va a comenzar a replegarse. Aquí solo estamos empleando la fresa, pero puedes adicionarle más sabor. Puedes adicionarle miel, azúcar o el endulzante de tu preferencia. Y si te gusta con un toque picoso, agrega chile en polvo. Además de eso puedes agregar unas semillas de chía, lo que le dará más textura. Ahora, ¿cómo hacer el deshidratado en el horno de la estufa? En una charola vamos a colocar papel de hornear o en mi caso tengo estos tapetitos de silicona que facilitan el proceso. Agregamos la mezcla y vamos a procurar extenderla. Llevamos nuestra charola al horno precalentado a una temperatura entre 60 y 80 grados centígrados porque superior a esa temperatura se cocina la fruta y lo que nosotros deseamos es solamente deshidratar. Vamos a dejar nuestra fruta en el horno por aproximadamente 3 horas. Ahora sí, finalmente vamos con el deshidratador solar. Nuevamente aquí estoy utilizando un tapete de silicona, extiendo la mezcla y lo voy a llevar al sol. El tiempo para deshidratar con sol va de las 8 a las 16 horas y va a depender también del clima, como el nivel de humedad del lugar en donde te encuentres, si está nublado o si hay demasiado sol. El día que yo deshidraté había poco sol, así que lo hice durante 2 días. Saqué mi preparado a las 10 de la mañana, lo dejé aproximadamente hasta las 6 de la tarde y retiré. Al día siguiente, como aún lo sentía un poquito pegajoso, lo volví a sacar un par de horas y estuvo aproximadamente entre 10 y 12 horas. Sabremos que nuestra fruta se ha deshidratado cuando al tocar la superficie ya no esté tan pegajosa. Y también va a depender de la consistencia y el destino que quieras para tu cuero de fruta, porque si lo queremos enrollar es mejor que esté un tanto flexible, pero lo podemos dejar por más tiempo y que este se torne quebradizo. Estos son los implementos que yo utilicé y si te interesa alguno de ellos les dejaré el sitio en donde los adquirí en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado. Paso número 4. Vamos a cortar nuestras laminillas. Pero antes debemos despegar el cuero de fruta de nuestros tapetillos. Y aquí tenemos el deshidratado con el sol. Y vemos cómo se desprende fácilmente, al igual que lo que deshidratamos con el horno de la estufa. Porque estos tapetitos facilitan, como les digo, el que se despegue más fácilmente la fruta. Para el caso de lo que deshidratamos con el deshidratador eléctrico, me voy a ayudar con un cuchillito o una espátula para comenzar a despegar la fruta
Y posteriormente con mis manos voy a ir despegando poco a poco para evitar que se rompa. Pero si se rompe no pasa nada porque lo vamos a cortar. Para hacer los cortes podemos utilizar tanto un cuchillo como unas tijeras. Lo más común es cortar de forma recta y después comenzar a hacer los rollos. Y así hemos pasado de esto a esto, un rollo de fruta o cuero de fruta, como se le conoce en algunos lugares. Esta es una excelente botana y una manera de conservar nuestra fruta y poderla disfrutar por más tiempo. La manera de conservar nuestros rollos de fruta es colocarlos en un recipiente de vidrio en el que podamos cerrarlo herméticamente. ¿Sabes cortar eso con tijeras? No solamente podemos realizar rollos, sino que podemos ser ingeniosos y realizar algunas otras formas como círculos, triángulos, cuadrados o incluso algunas formas como pétalos, corazones, etc. En este caso estoy cortando una tira con ondulación que me servirá para forrar un pastel, por ejemplo, o incluso puedo realizar algunos cortes, envolverlo y realizar un tipo de flor para hacer la decoración de alguna tarta. Además de utilizarlo como botana, yo corto estos cuadritos que después utilizo para hacer infusión de fruta. Simplemente caliento un poco de agua, agrego un cuadrito y ya tengo una infusión de fresa. Déjame en los comentarios con qué otra fruta te gustaría que realicemos este proceso, porque como sabes, en Huerto Mexicano nos encanta experimentar y probar. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta la próxima.